tardes. Yo soy Cristian Camilo Ramírez y hoy vamos a tocar un tema específico con las dos lecturas que tuvimos de La cultura en la encrucijada y el texto de vulnerabilidad humana. Buenas tardes, Daniel Betancur Jiménez. Aquí hablaremos el tema de los temas que ya mencionó anteriormente Camilo. En una primera parte queremos abordar este diálogo crítico basado en la crítica, le llamamos así, la crítica, la técnica y el exceso jurídico. eh, Planteamos y partimos que del texto La cultura de la encrucijada va muy involucrado al tema cultural, ¿cierto? Y entendemos la cultura desde la perspectiva cuando se busca desarrollar esa ética multicultural, esa ética que permite alcanzar una concepción de universalidad y que al mismo tiempo logra impactar positivamente esa identidad de cada persona, de cada individuo, a través de una alteridad y reconocimiento del otro. Cuando hablamos de esa cultura, yo considero que uno de los primeros retos es esa transformación humana integral. Y consideramos que ese exceso jurídico, el tema técnico, ese tecnicismo frío que a veces se da en las organizaciones, genera esa restricción de esa conciencia de la cultura, de esa interculturalidad. Y considero que para sobrellevar o superponer parte de esas restricciones, debe existir un diálogo genuino, es un diálogo entre todas las partes para que logren converger y llegar pues a obtener los resultados sin temas hegemónicos, si hay un tema de egos, etcétera. Por ejemplo, Dani, a mí me pasó con los temas actualmente, con los ERPs, el ERP que estamos implementando en la empresa, se han evidenciado muchas renuncias. Entonces yo me cuestiono, venga, ¿qué está pasando acá? No hay un espacio seguro, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces traigo a colación el tema de la cultura, la conciencia de desarrollar esa cultura para poder sobresalir y brindar espacios seguros. Yo lo llevo al tema en que históricamente llega un punto en que empezamos a llamar las ciencias como ciencias de primer orden y ciencias de segundo orden, y de donde empezamos a vivir las ciencias exactas, como así las llamamos, de las ciencias humanas, y empezamos a generar solamente conocimiento de ciencias exactas, formando a las personas únicamente en ese sentido. Entonces, cuando una persona, un profesional que ha sido formado en las ciencias exactas, eh, empieza a liderar un equipo que eventualmente lo va a tener que hacer, porque en eso es en lo que se basan los proyectos, empieza a dejar de lado esa ciencia humana, ese trato a las personas, esa cercanía que se debe tener para llevar a cabo un proyecto y liderar personas que son las que al final llevan Exacto. un proyecto o una iniciativa a feliz término. Y Total, es ahí donde se empieza a separar. y mira que lo que mencionas conecta súper bien con la segunda parte, Dani, porque precisamente en la segunda parte indica el núcleo humano, ¿cierto? Y ese núcleo humano lo veíamos en el texto con la metáfora del ombligo. Y es ver, evidenciar esa interdependencia y esa vulnerabilidad que existe en todos estos procesos transversales que eventualmente tocan los proyectos, ¿cierto? Y nosotros como gerentes de proyectos, considero que debemos siempre mantener como un liderazgo, no sin egos. Reitero nuevamente eso, porque he logrado percibir en mi organización un tema de egos muy presente, muy tácito en las realidades. Entonces yo digo que, listo, una persona digámoslo, un gestor senior, si un gerente le pregunta algo, no demonizarlo como, venga, porque le estás preguntando a un gestor especialista, ¿cierto? Es tener esa humildad desde el rol que uno asume para llegar a una verdad que se requiere en el momento. Porque muchos dejan de ver el liderazgo como un trabajo en equipo, como un potenciar los valores y el conocimiento de cada uno, y lo ven como que el liderazgo es simplemente la persona que toma todas las decisiones del equipo y dice exactamente para dónde van. Un equipo multidisciplinario va a tener diferentes enfoques y es el líder el que debe poner cada una de las habilidades en su justa medida y descargar en cada persona, según sus habilidades, según su conocimiento, pues esas decisiones. Y es ahí donde el líder puede ser exitoso, bajándose del pedestal de tener que tomar todas las decisiones y de esa carga y empezar a llevar decisiones y conocimiento dependiendo de las habilidades que tenga dentro de su equipo. Creo que eso es importantísimo. Y es donde el tema de formación de los profesionales hoy en día eh, empieza a tener esa diferencia. Solo formar en lo técnico hace que este tipo de habilidades se tengan que adquirir después, o que estas habilidades blandas que hoy están siendo como relegadas, hoy empiecen a tomar más relevancia porque no son tantas personas los que tienen estas habilidades. Así es, Dani. Y por ahí mencionaste el tema pues, de las personas, ¿cierto? Y sabemos que aquí ya tocamos y nos dirigimos a la parte 3 de este diálogo y es la proyección social y esa figura del tercero, ¿cierto? Yo digo que más allá de nosotros y en toda empresa ser un activo, ¿cierto? Es que primero somos personas y el entendimiento de que somos personas en el contexto, en la realidad social que vivimos, es poder tener ese sentido de humanidad. Como lo decía en el texto, lo presentaba Jean-Luc Marion, es la figura, es tener presente esa figura del tercero, ¿cierto? Conectándolo a las personas como un cliente, ese cliente, usuario final, que podemos evidenciar en
todo el proceso lógico que conllevan los proyectos y algunas veces no tenemos presente esos terceros. Entonces, esta tercera parte en la cual estamos abordando ese sentido de humanidad, esa figura del tercero, es tener presente esa alteridad y ese reconocimiento del otro, ¿cierto? Que si bien no está directamente relacionado al proyecto, también de alguna forma podemos impactarlo de manera indirecta, que es Porque referente a este año. ahí el tema es que nosotros tenemos que mirar a nuestros propios colaboradores como activos, activos de la empresa que es importante tener, gestionar y cuidar. Ese grupo de interés, que a veces se nos olvida mirarlo, ese grupo de interés es lo que nos permite impactar a, a los grupos externos. Es ahí donde está la habilidad del gerente, de gestionar todos los grupos de interés, incluyendo, y muy importante, incluyendo el personal y el talento humano que tenga dentro de la organización para llevar a cabo cualquier proyecto. Y ahí recae el reto de un gerente de proyectos o de un profesional, y es cómo logro estos objetivos de un proyecto, gestionando los resultados y teniendo a las partes interesadas, digamos, conformes y entendiendo como una parte interesada muy importante a los miembros de mi equipo de trabajo. Totalmente de acuerdo, Dani. Yo creo que así hemos llegado a la conclusión de ese diálogo, no sin antes cerrarlo con una frase, y pensamos que la dignidad no es un solo concepto estático que se define en un manual de procesos, sino que es una experiencia relacional que se construye en el día a día a través del cuidado y de la conciencia, pues, de los otros.